Hola, hola, yo soy Marish Bock y bienvenidos a mi última vida. Y como leyeron en el título, hoy les vengo a traer testimonio de los cambios que han dado mi vida después de consumir el LSD, que fue una experiencia muy fuerte, pero realmente fue muy fuerte. Y bueno, yo el video lo voy a dejar en la caja de descripción para que más o menos sepan cómo fue que viví ese viaje. Y atención, antes de comenzar, quiero decirles que yo únicamente estoy contando mi experiencia, no estoy recomendando a nadie ningún tipo de sustancia y mucho menos a menores de edad. No, menores de edad, no. Teniendo esto claro, comencemos. Primero, el autosabotaje. Verán, cuando yo comencé en el viaje, yo tuve una sensación de que máscaras se caían de mi rostro. Sí, máscaras, como que se soltaban máscaras así, ¡chua! Y lo podía sentir. Y era como... Era raro, era crudo sentir eso. Me sentía como sucia al principio. Y como que todo se iba limpiando. Y resulta que esas máscaras eran... Yo las traduzco como distracciones a ser la persona que quiero llegar a ser. Eran como pereza, descontrol, como todas esas facetas que a veces gobiernan en las personas para evitar que hagan lo importante. Entonces, al caérseme esas máscaras, yo pude experimentar lo que es ser la verdadera yo. Y ser la verdadera yo es ser la persona que yo deseo ser. Una persona amorosa, una persona activa, que cumple con todo, que cumple horarios, que tiene autocontrol, que hace ejercicio, que se maneja en las proporciones de comida. Entonces fue como antes del viaje, o sea, yo igual soy una persona pues que trata de ser así, pero como digo, trataba de ser así, porque a veces me podía más la pereza, el descontrol, como que sí, eso me podía más y eso evitaba acercarme a mi verdadero ser y evitaba que yo me sintiera satisfecha, o sea, yo me sentía mal porque casi nunca podía completar lo que yo me proponía como en objetivos diarios. Entonces cuando yo experimento ser mi verdadera yo, fue una bomba. Y fue una bomba porque sinceramente sentía como se sentía realizar todo, realizar esa satisfacción. Fue como una probadita de lo que soy yo cumpliendo con todos mis objetivos. Entonces eso obviamente que cambió toda mi perspectiva. Por lo tanto, al caérseme como todo esa máscara, por así decirlo, yo dije, necesito hacer un cambio. Y es que es normal que en este tipo de viajes tú te des cuenta de ciertos detalles que tú tienes y ahí es que tú empiezas a cambiar. Eso es lo maravilloso de esto. Sin embargo, no es algo mágico porque, ok, una cosa es sentirlo en el viaje y otra es ya llevarlo después a tu vida normal. Y esta ha sido la parte difícil para mí, como que emplearlo en mi vida normal y, o sea, a pesar de que a mí se me cayeron esas máscaras y ya no predominan en mí, ya es como que el ego no me gana, sino que yo ahora lo estoy aprendiendo a dominar muy bien. Igual a veces existe como esas mascaritas ahí, como que esas cositas, pero el hecho de haber como experimentado todo eso, hoy en día, actualmente, ya no me dejo autosabotear y cumplo todas las cosas y la satisfacción que se siente es maravillosa y los cambios que se sienten son maravillosos. Es como crear en perfección tu día, cumplir con todos los objetivos que te propones. Así que bueno, esa fue como es lo primero de todos los cambios que he dado. Lo segundo que ha cambiado en mi vida es una mejora muy notable en mi relación con familiares y con las personas en general que a lo mejor puede que no me cayeran tan bien o simplemente amistades con las cuales tenía diferencias o personas con quienes tenía diferencias. Y esto me surgió
cuando yo tuve esa unión con el todo. Cuando yo estaba en el viaje de LSD, cierro los ojos y las líneas... Fue muy raro porque vi un ojo, ¿verdad? Era rojo con naranja y ese ojo estaba hecho como de líneas, era un triángulo con un ojo. Entonces ese ojo me arrastró. Las líneas me arrastraron con él y es como que me fundí en las líneas y ahí me pude dar cuenta que yo era todo y todos experimentando en este cuerpo, como todos acá. Entonces, bueno, yo esto lo tenía siempre muy claro, pero una cosa es tenerlo claro y otra cosa es realmente experimentarlo. Yo lo pude experimentar, me pude experimentar como el bien y como el mal. Y vi, wow, o sea, por eso es que las personas son de esta forma, porque simplemente es una expresión del todo, o sea, es algo que desea experimentar, pero igual es algo mal dirigido. El punto es que al yo como tener toda esta revelación, experiencia, así como... ahora trato a las personas simplemente como deseo que me trataran a mí, porque yo sé que yo soy esa persona a la vez. Entonces simplemente como que siempre escucho e intento ponerme en su lugar, porque obviamente siento como esa unión, esa comprensión. Y al ser así, obviamente que las relaciones mejoran, porque tú te pones en los zapatos del otro y el otro y haces como una conexión con la persona. Y eso es maravilloso, porque ahora sí que se siente la unidad. Y básicamente es por algo que ya he dicho antes, es que tú lo eres todo. Si haces el cambio en ti, esto se presenta en el exterior. Ley de correspondencia. Como es dentro, es fuera. Así que, bueno, esto igual no es como que algo mágico, porque cuando las personas se ponen como pesaditas, igual a ti como que te entra la rabia y todo, pero es como que recordarte. O sea, cuando uno vive una experiencia de este tipo, ya no es como que se puede olvidar tan fácil, porque una experiencia no se olvida. El intelecto se va, la mente se va, pero el sentir se queda. Entonces, sí, me ha ayudado muchísimo como a poder conectar mejor con las personas, y a pesar de que la persona sea pesadita, simplemente al yo poder conectar con ella a través de la mirada y sintiéndola, y obviamente siendo selectiva en quién quiero como compartir mi energía, es como aliviano también la carga de esa persona y a la vez aporto algo en mí maravilloso. Entonces, bueno, esa es como la segunda gran cosa que me ha dejado esta experiencia. Como tercer punto, ya no me dejo llevar por las emociones limitadas. Llamémosle emociones horizontales, o sea, las que te afectan a raíz del trato de otras personas. Y esto me sucedió justamente también por la experiencia que nombré anteriormente, porque me di cuenta que yo soy tú y tú eres yo. Y generalmente las personas no tienen este nivel de conciencia porque no lo han experimentado. Y bueno, pues yo antes de esta experiencia pues no lo había experimentado y tampoco tenía como este nivel de conciencia tan arraigado. Tenía la conciencia de que era así, pero no lo había sentido nunca. Entonces, cuando tú te das cuenta simplemente que tú eras así y pasaste a ser de esta forma, a actuar de esta forma, porque tuviste esta experiencia, simplemente te das cuenta de que las personas simplemente están irradiando lo que tienen por dentro, y simplemente es como un grito de auxilio de ellos mismos, porque finalmente ellos mismos son los que se hacen daño, o bien están expresando, como dije, lo que tienen por dentro. Entonces, al ser así, yo lo que hago ahora es simplemente estar conectada a la frecuencia amor la mayoría del tiempo que puedo, y simplemente estar en neutralidad, aplicando el sentimiento que yo desee a cualquier situación. Si una persona me trata de una forma negativa, yo sé que es simplemente la persona irradiando lo que tiene por dentro, pero no es nada personal. Por ende, no me lo tomo personal y simplemente me mantengo neutra,
conectada con mi sentimiento vertical, perdón. Lo que pasa es que esto lo aprendí del libro El cielo está abierto de Fresia Castro. Como conectada a la fuente, a mí misma, manteniendo mi centro súper estable, no dejando que nada lo afecte, porque finalmente la forma en la que yo responda es como soy yo por dentro. Entonces simplemente decidí no dar algo que no quiero ser. Simplemente doy lo que quiero ser, y esto finalmente sí arregla las relaciones, porque al tú expresarte de cierta forma, al tener ciertos gestos, al manejar la situación en un nivel de amor, por así decirlo, porque en realidad sí, todo cambia. Incluso esa persona entra en otra percepción y es como le hace un clic, es como wow, como que estoy haciéndolo mal. Entonces el punto es como dar el ejemplo también de eso. Bueno, por cuarta cosa es que ahora sí que experimenté el presente, y ya en mi vida traigo realmente lo que es experimentar el presente. O sea, le dije adiós al pasado y al futuro en su mayoría de tiempo. Obviamente porque en ese momento la mente se apagó y yo solo estaba conectada con el sentir, con el ser, lo cual es la clave para estar en el presente. Podía sentir el aire, la brisa, podía sentir mi cuerpo. Yo comencé como a moverme, a danzar, como que a darme cuenta de que lo único que existe es el aquí y el ahora. Entonces eso fue como tan crudo, sentir eso tan crudo en el buen sentido. O sea, como que experimentarlo fue hermoso, fue como wow, 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 wow. O sea, la mente está off y yo solo estoy aquí y no existe nada más que este momento. Y eso es maravilloso, porque ahí te das cuenta que en realidad todo está bien, que tu pasado no te define y que tu futuro es algo que no sabes qué va a pasar en sí, en sentido de que si vas a estar vivo, si no vas a estar vivo. No vale la pena tampoco preocuparse tanto, porque lo único que existe es el presente. Y simplemente existiendo el presente tú puedes comenzar a crear tu futuro en perfección, porque el futuro finalmente es como la creación de tu presente, ¿no? Entonces, obviamente que en mi vida cotidiana traer esto es un poco a veces complicado, porque yo suelo ser una persona muy mental y como que siempre estoy pensando igual en el pasado, en el futuro, qué voy a hacer, etcétera. Pero el hecho de haber tenido la experiencia es como que simplemente cuando quizás me agobio mucho, lo que hago es conectarme con el sentir y vuelvo al presente. Y como que, chao mente, vuelvo al presente y es como que todo se tranquiliza, vuelvo al ser y vuelvo a crear en perfección. Y diciendo en perfección es como en armonía para mí, a lo que yo me refiero como una armonía para mí, y yo me sienta en paz y satisfecha. Entonces, bueno, esto es maravilloso, en serio. Finalmente, como digo, el presente es lo único que existe, como dicen muchos. Y como quinta cosa, que esto es algo muy curioso y no me deja de sorprender. Mira, cuando yo me reúno con alguien de una frecuencia como más elevada, y que también está en conciencia de que somos creadores y que ya está consciente de toda esta experiencia, o sea, de la verdad de la vida, y que ya lo experimentó, por ejemplo, con mi novio, el universo, la vida, no deja de sorprender, porque cuando tú ya estás consciente de esto, obviamente que todo cambia. Entonces, tipo, estamos conversando cualquier cosa y de repente sucede que, no sé, estamos hablando de un tema y como que volteamos y se manifiesta algo de lo que estamos hablando. Y esto es casi siempre y es una locura. Por ejemplo, decimos ajedrez y de repente estamos caminando y vemos un cuadro de ajedrez. Y es como esas coincidencias, digámosle así, que dejan de serlo cuando sucede siempre. Cuando se manifiesta y es como un recordatorio de que, chicos, somos creadores, no se olviden de eso, porque ya se experimentó y como que uno ya está en conciencia de eso.
Entonces, bueno, se los menciono porque es algo que a mí no me deja de sorprender, a pesar de que es algo que, obvio, ya no los debemos tomar natural, pero es sorprendente al punto de que simplemente tú lo dices y aparece. Entonces, bueno, igual es algo que nos debemos tomar natural porque es la verdad de la naturaleza, es la verdad de las cosas. Por eso estamos acá, para seguir creando, idealmente creando en perfección. Y bueno, siento que igual este despertar no es en vano, es para poder ayudar, es para poder volver a reparar las cosas que están creadas en una armonía discordante, por así decirlo. Entonces, bueno, yo les dejo acá mi experiencia. A estos estados se puede llegar con meditación. Obviamente que es más lento, sí, pero se puede llegar. La clave es conectarte al sentir. Y ahí tú experimentas todo. Ahí está la información, no en el pensar, no en el intelecto. Como en el libro de Frecia Castro, ella menciona que el intelecto es simplemente el 10% de información y el resto se activa a través del centro cardíaco, con el sentir. Y obviamente activando la glándula pineal. Así que bueno, solo les puedo decir que esto es maravilloso, que la vida me ha cambiado muy, 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 muy positivamente, que el viaje tuvo sus partes crudas, tuve que aceptar muchas cosas, sigo trabajando en mí día a día, porque el trabajo nunca para, chicos. Para ser la persona que realmente quieren ser, tienen que ser honestos con ustedes y definir qué persona quieren ser y comenzar a tomar las acciones reales para la persona que quieren ser, para que realmente puedan sentir la satisfacción de ser lo que ustedes deseen ser y sentir que aportan al mundo, porque finalmente ya es una realidad que tú eres un tipo de persona de esta forma, que eres una persona comprensiva, amorosa, conectada a la frecuencia amor, y eso lo irradias y eso hace cambiar a las personas con las que te conectes y se va formando toda una hermosa cadena, bueno, como todos los que estamos aquí. Así que bueno, muchísimas gracias por verme y escucharme. De verdad que ustedes son maravillosos. No saben lo agradecida que estoy por que ustedes estén acá, estén invirtiendo tiempo en mí. Les juro que a mí me encanta compartir estas cosas. Igual siento que les puedo dar una semillita de que si yo cambié de esta forma y puedo ser de esta forma, ¿por qué no existe esta forma? Existe. Y bueno, espero que les haya servido, que ustedes puedan realizar el cambio, que es un poco crudo, pero no es imposible. Por ejemplo, cuando yo me hice vegana, no es porque yo sintiera algo, porque yo ni siquiera quise ver cosas de animales, fue más como por intelecto, pero porque tenía empatía. Y al principio fue muy crudo, porque fue por información, no por algo que sentía, como dije. Y de hecho mi cuerpo lo rechazaba, pero llegó un punto en que simplemente como que me traspasé de dimensión, así. Y al hacer eso pude sentirlo todo y dije, wow. O sea, el cambio es complejo cuando no lo sientes, pero una vez que tú te decides y tienes la fuerza de voluntad y lo haces, es como puedes sentir todo, el por qué lo hiciste. Es impresionante. O sea, por favor, pruébenlo, sean la persona que deseen ser, den el cambio, por mucho que cueste a veces. Inténtenlo. Bueno, eso. Bueno, nada, me despido de ustedes. Gracias. Muchos besos.